Amén. Buenas noches, mi hermano, Dios le bendiga mucho. Es bienvenido a este programa radial nuevamente, como todos los viernes en la noche, al programa Simiente Escogida por Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, saludando a nuestro amado hermano Alfredo, que está allá en los controles, bendito sea el Señor. A mi hermano Javier, que está acá al lado mío. Saludando a la iglesia del Señor, a los que no nos conocen, a todo aquel que se congrega en una iglesia, bendito sea el Señor, saludando también a nuestros pastores, al hermano Julio, que no pudo venir, al hermano Jonathan, que no le pude avisar, bendito sea el nombre del Señor. O le pude avisar, pero pude haber quedado botado si lo iba a buscar, bendito sea el Señor. Y me avisaron igual tarde que teníamos que... Porque hoy día le tocaba a la hermana Dorca, y por la lluvia seguramente no pudieron estar acá. Pero que esté el Señor acá, y voy a dejar a mi hermano Javier para que esté saludando también y bendiciendo al Señor. Pues. Amén. Claro, bendecimos al Señor en esta hora porque, bueno, es bueno y para siempre son sus misericordias, amén. Estas se renuevan cada día y por eso podemos estar aquí agradeciéndole al Señor, ya que somos tan mal agradecidos, amén. A veces con lluvia, hoy día están de moda los cristianos de azúcar, que con el agua se deshacen, pero... Bueno, por gracia nomás somos lo que somos y tratamos de esforzarnos porque también fallamos, hermano. También fallamos nosotros, pero fiel es el Señor y bendecimos el nombre de Dios y esperamos que esto sea de su agrado. Si usted está ahí, ojalá pueda participar con nosotros, pueda estar llamando, mandando sus saludos. No dude en hacerlo, amén. Tenemos aquí los números que voy a aprovechar de darlo. Tenemos el número de la radio Tu Encuentro, que es el 22. Son los números que usted tiene que anteponer. 22 52 57 27 4. Los voy a repetir. El 22 52 57 27 4. Amén. Así que si... y el otro número. El otro número, el que sale al aire. El otro número, ese es el número interno, ¿no es cierto? Claro, el primero que dimos es el interno. Es el interno. El otro número para que usted pueda conversar con nosotros y estar al aire es el 22 51 17 288. 22 51 17 288. Ese es el número si usted nos quiere llamar para que pueda conversar con nosotros, bendecir al Señor, dar una palabra de gratitud. Si usted quiere participar también con nosotros, también lo puede hacer, ya que todos somos bienvenidos, amén. Somos bienvenidos, todos los hermanos en Cristo son bienvenidos y nos reunimos, amén, en pos de la palabra del Señor. Amén. 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 Vamos a estar orando al Señor para que nos dé gracia y para que este programa sea de bendición. Bendito sea el nombre del Señor y que la palabra que el Señor nos dio y que traemos es muy sencilla, hermano. Está botada la palabra de sencilla, bendito sea el Señor. Sí. Pero Dios nos dé gracia para poder hablar, bendito sea el Señor, lo que Él quiera que podamos hablar y que podamos hablar conforme a lo que podemos hablar también, bendito sea el nombre del Señor. Así que oremos al Señor, amén. Padre bueno, Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor Jehová, estamos delante tuyo, Señor mío, bendito Dios. Rogando, Dios mío, que baje, Dios mío, a este lugar tu santa presencia, tu poder, tu gracia, tu gloria. Rogando, Dios mío, aleluya, que tu Santo Espíritu, Dios mío, sea apoyando, Dios mío, este programa, Señor Jehová. Que en la onda radial es Cristo amado, nosotros no sabemos a quién podemos llegar. Otra vez una hermana, Dios mío, de Puente Alto, Cristo amado, nos fue a ver a la iglesia, Dios mío, con el programa radial, Señor Jehová. Y eso es bastante lejos, Señor mío. Lleva estas ondas, Cristo amado, Señor, donde tú quieras llevarlas, Cristo amado, Señor Jehová. Habla, oh Dios mío, aleluya, a nuestros corazones, a nuestras vidas, santifícanos. A todos, Señor, no solamente los que escuchan, sino, Dios mío, nosotros igual necesitamos santidad, pureza, verdad, Dios mío, ten misericordia. Danos más de ti, ten piedad, Señor mío, y acá estamos, Señor, para oír, Dios mío, tu palabra, tu voz. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios mío, muévete, Señor mío, bendito Dios.
Trae sanidad, trae, Dios mío, aleluya, alimento espiritual, Dios mío, a los hermanos que escuchan en los hospitales, Dios mío, en las cárceles. Ten misericordia en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre mío, por esta bendición, amén y amén, bendito Dios del cielo, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Hermano amado, vamos a leer una palabra, aleluya. Como todas las semanas traemos temas diferentes, bendito sea el Señor. Estuvimos hablando del ecumenismo 3 semanas seguidas, bendito sea el Señor, aleluya. 3 semanas, amado hermano, aleluya, hablando del... Permiso, hermano, que me escucha como bastante mal, bendito sea el Señor. 3 semanas hablamos del ecumenismo, de por qué no hay que hacerse ecuménico, del peligro del ecumenismo, aleluya, de la falsedad de la Iglesia Católica. Bendito sea el Señor, que no es cristiana. Bendito sea el Señor. Podemos también otro día hablar de los adventistas, de los testigos de Jehová. Y verdad, hermano, hablar, aleluya, de traer folleto, aleluya, un folleto mormón que yo tengo, que explican cómo ellos nacieron. Que no es algo que lo creó un evangélico, no. Un mormón misionero me dio un folleto, aleluya, explicándome cómo ellos habían nacido, y la verdad que deja mucho que decir, aleluya, como nació el mormonismo, bendito sea el Señor, o la Iglesia de Jesucristo en los últimos días. Pero voy a leer la palabra, aleluya, que se encuentra hoy en Efesios 4, vamos a leer del 17 al versículo 29, bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Vamos a leer el nombre glorioso de Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: digo pues, esto pues digo, dice, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, como conclusión, Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermano Javier. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Bueno, esta es la carta llamada la carta de una de las... que hay muchos teólogos que dicen que es como la carta magistral del apóstol Pablo. Toda la sabiduría, todo lo que contiene, la riqueza doctrinal que tiene esta carta, pero es monumental. Bueno, uno siempre, toda la escritura es inspirada por Dios y es maravillosa, pero cuando uno tiene cuando la palabra hace vida en nuestros corazones y tiene eso tan maravilloso que trae a nuestra vida, que es como medicina para nuestros huesos, como dice la palabra, y uno puede ver, ¿no es cierto?, con estos ojos espirituales lo que el Señor nos está diciendo. Realmente estas palabras tienen una realidad tremenda en nuestros corazones. Y esto marca un precedente importante, mi hermano Fernando, porque muchas veces a los cristianos se les está diciendo que avancen o que sigan adelante. Hermano, siga adelante, camine, está caminando usted, y se habla mucho de
de que el hermano tiene que andar, pero no se habla mucho de por qué tenemos que andar, o la motivación, qué es lo que nos lleva a nosotros a caminar en el Evangelio. Y eso es lo maravilloso de la carta de los Efesios. Para hacer una pequeña recapitulación, se cree que la carta de los Efesios fue escrita, y esta carta en sí fue repartida para toda la región del Asia. ¿Ya? ¿Por qué se concluye eso? Porque la carta a los Efesios tiene esta distinción, porque no sé si se ha dado cuenta, hermano Fernando, cuando va las cartas del apóstol Pablo, saluda a Gallo, saludo a tal hermano, pero la carta de Efesios no tiene ese saludo específico. Entonces por eso se cree eso. Y puede ser que sea así, es que fue una parte de los Efesios, pero ella giró en torno a toda la región del Asia. Vemos cómo empieza el apóstol Pablo en el capítulo 1. Empieza hablando de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y escuche bien, Pablo no empieza al tiro a hacer demanda. Pablo empieza a hablar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo maravilloso del Evangelio, que somos impotentes, ¿no es cierto? Pero que hay un Dios que dijo que consumado es. No empezó con la exigencia de inmediatamente. Las exigencias no son primero. Como dice Romano dice, cuando aún éramos débiles. Amén. Débiles, cuando Romanos 5, si no me equivoco, dice, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Esa palabra débil da a entender que cuando aún éramos incapaces. El hombre es incapaz. Incapaz, el hombre, totalmente incapaz. Totalmente incapaz, y a veces nosotros nos creamos, incluso dentro del Evangelio, hermano, el proceso para que usted pueda avanzar. Yo me acuerdo de Salomón. Señor, soy joven, no sé entrar ni salir. Señor, dame la sabiduría, juicio para poder gobernar este pueblo. No sé. Ese es el primer precedente para que usted pueda avanzar. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. En puras carencias en Cristo somos fuertes. Amén. Y ese es el precedente principal para que un cristiano pueda avanzar. Confesar mis pecados, sabiendo que el Señor lo conoce todo. Señor, soy así, así, así. No puedo, me cuesta. Entonces el Señor, a los que se humillan, Dios los ensalza, pero teniendo en cuenta esto, partamos con el capítulo 1. Pablo empieza hablando de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y casi no menciona requerimientos. Vivan en santidad, esfuércense. Ese no es el tema principal del capítulo 1. Si bien dice, claro, que somos escogidos para ser santificados, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que tenemos riqueza en Cristo, que Él nos redimió, que Él nos escogió, que Él nos predestinó. Entonces, es muy distinto a lo que vemos hoy día cuando llega un hermano nuevo y no sabe nada. Es más, quizás Cristo no ha hecho nada en su corazón, pero hermanos, deje de hacer esto, deja de hacer lo otro, deje de hacer... Pero, ¿dónde están las bendiciones que Cristo ha hecho por él? Hermano, Cristo derramó sangre por ti. Él pagó un precio que para nosotros era imposible de pagar. Imagínense qué maravilloso se hace avanzar de esa manera. Cambia la cosa. Poniendo como base a Cristo, claro, y no las demandas. Hermano mío, así que creemos nosotros mucho en las demandas del Evangelio. Y ya vamos a llegar a eso. Sí, lo que pasa es que al tiro se empieza a malentender. Creemos mucho en las demandas del Evangelio, incluso yo tengo, no discusiones, pero me molesta gente que vive el Evangelio de una manera muy, muy tibia y habla de lo que estamos hablando nosotros, de la riqueza de Cristo, pero se queda en eso. Se quedan en la riqueza de Cristo sin tener ningún avance, sin tener ningún fruto espiritual, bendito sea el Señor. Eso a mí me incomoda, me molesta, y ese en parte es como una herejía. Pero cuando hablamos del Evangelio de verdad, como dice mi hermano Javier, hablar de lo que Cristo hizo por nosotros, hablar de que Él nos escogió para alabanza de su gracia, para que nosotros alabemos la gracia de Dios, que sin tener por qué Él nos escogió, sin tener por qué Él nos llamó. Aleluya, Pablo, aleluya, hablando a los Efesios en el capítulo 1, hablando, aleluya, de la bondad de Dios hacia nosotros, bendito sea el nombre del Señor, el glorioso amor que nos amó
porque nos quiso amar solamente. Un pastor decía, hermano Javier, que Efesios de la eternidad hasta la eternidad, decía, teológicamente, que empieza, aleluya, que no tiene como inicio, que Dios, aleluya, nos escogió en un tiempo que nosotros no conocemos, hasta cuando lleguemos a estar con el Señor. Claro, bendito sea el Señor. Todo un proceso, y si usted ve el capítulo 1, en el capítulo Efesios capítulo 1, versículo 17, dice esto: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Imagínense lo que dice Pablo. Pablo rogaba por los efesios para que el Espíritu de Dios abundara en ellos, y ellos tuvieran un conocimiento y fueran alumbrados en este conocimiento de lo que nosotros estamos hablando, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y si ese conocimiento es amplio y es grande, nuestra devoción hacia Cristo va a ser grande. Entonces nosotros tenemos una devoción muy poca hacia Cristo, porque nuestro entendimiento del Evangelio es pobre. Es demanda, es peso. La gente nueva muchas veces vive en depresiones porque no logran vivir en santidad. ¿Quiere usted, hermano mío? Como venía hablando con mi hermano. ¿Quiere usted, aleluya, vivir en santidad y que ninguna mancha se interponga entre usted y Jesús? Cuando yo escuché esto dije, esto no se puede hacer. Pero créame que sí se puede hacer. Aleluya, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, habla en plural. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Podemos ser realmente puros delante de Cristo? Sí, si confesamos nuestros pecados. Aleluya. Y Él nos, como dice aleluya Efesios igual 1, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hay que entender eso de repente, empezar con eso, como dice usted, en el Evangelio para avanzar con más ganas, con más fuerza. Siga, hermano. Y como se ve hoy día mucho, bueno, si hablamos de fútbol, los cristianos me van a entender al tiro. Pero si por ejemplo cuando un entrenador le dice a un jugador corre, pero ¿qué sentido tiene eso? Pero si el entrenador le muestra la copa, la gloria de lo que va a alcanzar, le muestra, mira, esto es la riqueza que tú vas a alcanzar, esto es lo que tú vas a obtener, hace estas jugadas se hace de esta manera. Y los hermanos ahora entiendo. No, hermano, sí, estamos bromeando. Dice en Efesios capítulo 2, salvos por gracia. ¿Qué dice? Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos. Él os dio vida. Jesús fue donde Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Juan, Ricardo, Esteban, no sé cuál es su nombre, hermano. Sal fuera, dijo. Y usted salió. Hediondo a pecado, hediondo a muerte. Aleluya. Pero de a poquito, usted con las vendas quizás salió de esa tumba. Así salimos nosotros, así nos llamó el Señor. Así nos llamó Él. Y es bueno que yo avance con ese entendimiento también para que saber de dónde Él me dio vida. Cuando juntamente con Él, dice Pablo en el capítulo 2, me dio vida. Él fue rico, Él decía... haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, así andábamos, eran hijos de ira. Y después como hay un quiebre, pero Dios que rico en su misericordia nos llamó, etcétera, por gracia soy salvo, por medio de la fe, hermano, mire qué glorioso. Y sigue de esa manera. Entonces, mire qué tremendo cómo empieza Pablo. El uno no escoge porque no escoge. Esto es por revelación, hermano. El Evangelio es por revelación, solo Jesús, los testigos de Jehová, los adventistas no entienden este tema. Dicen que el conocimiento, aleluya, uno conoce a Dios por medio del conocimiento, así que se comen la Biblia, los testigos de Jehová especialmente, y no conocen nada, no entienden nada. Uno puede mucho saber del Dios de la Biblia, pero no conocer al Dios de la Biblia. O sea, uno puede conocer al autor, es como escribir
usted lee una biografía de alguien, usted, aleluya, sabe todo de la biografía, a lo mejor completísima la biografía de alguna persona. Sí. Pero cuando, aleluya, usted tiene la oportunidad de conocerlo, usted se da cuenta que el tipo es un soberbio y eso no salía en la biografía, por actitudes que él tiene, o a lo mejor la persona es muy humilde. Y ahí usted empieza a conocer realmente a la persona cuando usted la ve, cuando empieza a hablar con él. Imagínense vivir con él, esa persona de la biografía, una semana. Usted, a lo mejor los primeros días le va a mostrar una careta, pero después se va a mostrar realmente como él es. Eso es conocer a Dios. Esto es por revelación, bendito sea el Señor. Dios nos reveló el Evangelio porque quiso. Dios nos reveló, aleluya, dice la Biblia que Él nos reveló a nosotros y que Él se revela a quien quiere, dijo Jesús en el Evangelio de Juan. A quien quiere, bendito sea el nombre del Señor. A veces, aleluya, los hermanos cristianos como que no se entiende esto, y cuando uno habla de esto, al tiro lo tallan con algunos reformados, bendito sea el Señor. Pero yo no quiero hablar de esos temas, bendito sea el nombre del Señor, porque dan pa pura discusión. Lo que yo quiero que usted, aleluya, escuche es que estamos hablando de la palabra de Dios. Jesús dijo que Él se revelaba a quien quiere, y eso muestra el libro de Efesios capítulo 1, que Él nos escogió, que Él nos predestinó, que Él, aleluya, nos llamó conforme a su gracia. Y el capítulo 2, aleluya, sigue mostrando la gracia de Dios, como dice mi hermano Javier, y que cuando estábamos muertos en nuestro delito y en pecado, necesitamos que alguien, aleluya, nos resucitara. Un muerto no puede, aleluya, levantarse y salir corriendo. Estábamos muertos, aleluya, éramos esclavos, bendito sea el Señor. ¿Dónde queda el libre albedrío, aleluya, de la persona cuando Pablo enseña que el hombre era esclavo del diablo y que el diablo no hable de la reja, bendito sea el nombre del Señor? Dice que Él nos amó, aleluya, Efesios 2:4, pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida. Aleluya, es un simbolismo lo que Jesús hizo. Esto fue real, lo que Jesús hizo con Lázaro. Fue, aleluya, esto fue real, Dios lo levantó. Pero esa señal, aleluya, tenía, aleluya, un principio debajo. Un principio, aleluya, real para todo el mundo cristiano. Que todo aquel que creyera en Jesús iba a ser resucitado también. Bendito sea el Señor. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y resucitó a Lázaro. Así, aleluya, somos resucitados con Él. Él nos reveló el Evangelio. Y escuche bien, aleluya, lo mismo que está hablando mi hermano Javier, dice, el 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por vivir en santidad. No dice eso. No dice que hemos sido cercanos por vivir en santidad. Entonces, ¿qué dice? El 2:13, Efesios 2:13. Habéis sido hechos cercanos, aleluya, por esforzarse en orar. No dice eso tampoco, bendito sea el Señor. Por esforzarse, aleluya, en hacer cosas. No, aleluya. Nada, aleluya, nos pudo acercar a Cristo. Ni tratar de ser buenas personas. Hay gente que dice, yo soy tan bueno, siempre desde niño he buscado a Dios. Mentira. Usted nunca buscó a Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que nadie busca a Dios. ¿Usted se ha encontrado con gente así? Sí. Claro. Que yo siempre he tenido como, así como por naturaleza, hago la ley de Dios. Mentira, hermano, mentira. Si la ley de Dios muestra que somos pecadores, por eso... Buscan a dónde, en la botillería lo buscan. ¿Ah? ¿Cómo? En la botillería lo buscan. Bendito sea el Señor. Pero mire, si una realidad. Gálatas capítulo 3 dice que la ley de Dios no fue hecha, aleluya, para salvar al hombre. Aleluya, usted no es salvo por guardar los 10 mandamientos, porque si no, no podría ser salvo. Ni nadie en el mundo podría ser salvo. Porque no hay hombre que nunca jamás, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, que ha podido guardar, aleluya, la ley de Dios. Bendito sea el Señor. La ley de Dios fue expuesta para que necesitáramos un Salvador. Para que, aleluya, chocáramos, aleluya, como hoy día yo, aleluya, fui a consultar algo en el banco, aleluya, y me dio una cifra gigante, aleluya, estratosférica de plata, y choqué con una pared de frente. Eso, algo así, la ley de Dios. Usted no ama a Dios de todo corazón. Usted, aleluya, ha codiciado, usted ha mentido, aleluya, y usted y yo, aleluya, somos pervertidos, aleluya, sin Jesús. Todo el mundo se pervirtió. Chocamos con, aleluya, de frente con la ley de Dios contra una pared. Entonces, cuando vemos que no tenemos salida, cuando vemos que somos débiles, aleluya, aparece Jesús, aleluya, el Salvador. Entonces el 2:13 dice así, ahora lo leo bien. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál es su mérito? ¿Cuál es su, aleluya, galardón en cuanto, aleluya, a la gran salvación de Dios? ¿Cuál, aleluya, va a ser su premio? Dios va a premiar, aleluya, conforme a nuestras obras, después de haber sido hechos salvos, no por ganarse la salvación. Aleluya. Habemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Bien dice el texto anterior que no por obras para que nadie se gloríe. O sea, el Señor conoce al ser humano y sabe que esto lo hice yo y lo hice con mis manos. Para todos somos así, ¿no? Amén. Si el hombre, yo creo que es que inventó, no sé, el mondadiente o lo más mínimo, se glorió y se jactó y se enorgulleció de lo que hizo. ¿Ha visto algunos hombre enemigo de Dios que dice, no, yo creé a mi hijo? Amigo mío, usted... Es un medio, ¿no? Claro, puros 4 en artes manuales. Sí, es verdad, o apenas, sí. O sea, yo creé a mi hijo. Usted y yo, ni un brillo. Sí, es como... puede parecer rara, pero es de lógica. El agua no sale del grifo, es un medio, ¿no? Asimismo nosotros somos un medio donde Dios, a través de nosotros, podemos, las mujeres pueden dar a luz, etcétera. La vida proviene de Dios. Siguiendo con el tema, dice, para que nadie se gloríe, es el propósito del Señor. Y no solamente, más abajo del 11 al 22, Efesios, habla de que Dios, voy a leer un texto, dice Efesios 2:14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Del 11 al 22 habla de la riqueza en cuanto a judíos y gentiles, derribando la pared. En el templo, del segundo templo del año que fue destruido en el año 70, había una pared que separaba a gentiles de judíos. Y esa pared está escrita en latín y en griego. Decía, todo aquel que cruza esta pared, como una advertencia hacia los gentiles, lo hace bajo su propio riesgo de muerte. Imagínense lo que Cristo dice aquí, que Él derribó esa pared. Y ahora somos un pueblo en Cristo. Por eso ya no hay griego, ni judío, ni gentil. Somos uno, hay un pueblo. Cristo derribó esa pared. Y hoy día algunos, bueno, mejor no lo voy a decir. No quiero meterme en polémica, pero... el tema más allá. No, sujetémonos al tema. Pero mire lo maravilloso de las bendiciones que hay en el Señor. Él derribó esa pared. Ahora derribó esa pared y ahora nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Amén. ¿No es cierto? Y en el capítulo 3 vemos que Pablo hace una observación de su ministerio, que también dice que fue por gracia y misericordia. ¿No es cierto? Que dice que a mí, dice el 3:8, que soy menos y el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Mire, apóstol Pablo, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire qué maravilloso. Hace una aclaración de su ministerio. Y en el 14, Pablo hace una oración por los efesios, dice. Por esta causa yo doblo mi rodilla hasta el 21. Aleluya. ¿Oraba arrodillado? Bendito sea. Puede ser, los judíos del primer siglo oraban de pie. Esto puede ser también un lenguaje, una forma de expresarse, pero también, claro, también lo puedo tomar literalmente como una forma de humillación, ¿no es cierto? Porque él dice, por esta causa doblo mi rodilla. ¿Por cuál causa? Por todo lo que hablamos nosotros. Y nosotros no hablamos nada en cuanto a la magnitud del evangelio, o sea, es poco, hermano. Nuestro entendimiento es bien limitado en cuanto a todas estas cosas. Gracias, las cosas son sublimes, cuán inescrutables son tus caminos, decía Pablo, quién entendió la mente del Señor, quién fue su consejero. Por eso que entre uno más estudia la palabra, uno llega a esa misma conclusión de Pablo. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? Uno dice, no sabemos nada. Uno intenta nadar al fondo del mar, pero uno entre más nada, uno se da cuenta que el fondo es cada vez más hondo. Amén. Eso es lo que pasa con el conocimiento. Amén. Nadie puede decir, sería un acto de soberbia de un maestro, de alguien que estudia la palabra, quien quiera que sea. No, yo ya me sé toda la escritura, eso sería un acto de soberbia. Alguien que diga eso realmente no tiene idea de lo que está hablando. No tiene idea porque la Biblia, pongamos la misma salvación. El mismo tema de la salvación es algo tan sencillo que yo lo podría explicar en
en 2 minutos, bendito sea el Señor. Pero si me meto al fondo a explicar como la teología de la salvación, del cambio de corazón, podría estar en la eternidad tratando yo mismo de entender el tema de la salvación. Hermano mío, es algo tan profundo, algo tan glorioso, algo que viene tan de Dios, bendito sea el Señor. Podríamos, y los hermanos a lo mejor nos podríamos igual a discutir, no, así no se salva el hombre, o así, no, es que depende de Dios, no, es que depende del hombre, no, es que ay, 50 y 50, no, 100% y yo no hago nada. Empezaríamos con los temas, porque si usted se da cuenta es muy complejo y la Biblia dice esto y lo otro, aleluya, y podríamos estar semana y mes y ya 2000 años discutiendo esos temas. Pero el tema de la salvación es sencillo. Y a la vez, aleluya, es muy profundo y no hay nadie, aleluya, que tenga como un tope en ese claro, y en ese a tema. eso es lo que evocamos, no estamos queriendo decir que uno va a llegar a una confusión, no, sino a la profundidad del tema, que son inescrutables sus caminos, como decíamos. ¿También? Entonces, en el 14 hay una oración de Pablo, ¿no es cierto? Pablo en la carta de Efesios se encontraba encarcelado. Sí, y yo prisionero, dice el 3.1. Claro, y en ningún momento dicen, miren que estoy aquí sufriendo. Miren lo que habla del 1 hasta casi al 4. Las maravillas que habla de un hombre que está ahí preso. O sea, de la gracia del Señor, lo que Dios ha hecho en él, en Cristo, y un hombre que está preso. Y él los consuela, dice, sí. En el capítulo 3 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y el 4.1. Y el 4.1. Yo pues preso en el Señor. Preso. Claro, y ahora vamos a ir llegando ya al capítulo que leímos. Y en el capítulo 4, recién en el capítulo 4, Pablo empieza a hablar de la nueva vida en Cristo y de cómo debe andar un cristiano. Eso es un precedente importante porque, pues yo preso en Cristo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recién Pablo empieza a decir, ustedes nacieron de nuevo, Dios los llamó, sí, Dios lavó con su sangre, sí, Dios entre judíos y gentiles, ¿qué hizo? Un solo pueblo para la alabanza de la gloria de Dios. Ahora condúzcanse de esta manera. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Increíble ver, aleluya, todo lo que la palabra de Dios dice. Y yo sé que hay gente que de repente dice, ¿cómo ustedes saben tanto? Porque se lee, pues, hermano. Hay que leer la Escritura, bendito sea el Señor. Yo sé que hay un don de Dios, aleluya, a veces ayudando a cada persona, a los pastores, aleluya, que explica la Biblia. Pero si eso no hay una dedicación, no hay una lectura diaria, no hay, aleluya, buscando, porque al final leemos teología, leemos lo que la Biblia está escrito, que lejos lo más importante, tratamos de leer todos los días, aleluya, y buscar por qué está escrito. El Señor se le va a revelar, le va a ayudar, aleluya, a entender más la Biblia. Y como decía mi hermano, en los 4 empieza recién la demanda. A veces, aleluya, llegan los hermanos a la iglesia y se les dice, usted tiene que poner por obra lo que la Biblia dice. Hermano, y la Biblia es el manso libro. ¿Me entiendo, no? No estamos diciendo que eso no sea verdad. No, sí, es verdad, pero imagínense el peso, aleluya, por una persona que nunca leyó la Biblia, que lleva 40 años, aleluya, fumando y tiene todo el amor de Dios. Dios lo cambió, Él lo regeneró. Se va como a espantar porque él va a querer hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo primero que hace una persona que conoce al Señor. Quiere hacer la voluntad de Dios, y esto yo lo he visto, pero donde no tiene idea por dónde empezar, no sabe, y tampoco no hay nadie que le ayude, entonces empieza con el Génesis y entiende poco y a veces no está el fundamento de Cristo, de la base de que Él murió por nosotros, de las promesas del Señor. Y ahí están como dándole de un solo lado del Evangelio, del puro 4 para adelante del Evangelio, sí. Las puras demandas. Y el hermano dice, no, yo realmente no sirvo para esto.
¿Se ha dado cuenta? Sí. Yo realmente no... No, esto es muy... Bienvenido al club. ¡Claro! De los que nos sirven. Claro, que nos sirven para el Evangelio. Aleluya. ¿Por qué nos reímos? Porque todos somos incapacitados. Todos somos incapaces. Bendito sea el Señor. Como consejo, antes de empezar a leer lo que leímos, bendito sea el Señor. Porque vamos a ir a la primera alabanza como consejo. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? 5 meses, 6 meses. Usted tiene que hacer lo que usted sabe de la Biblia. Mire qué sencillo. Usted dirá, pero es que es muy difícil. Entonces haga lo fácil de la Biblia. Pero es que no, ya no ponga más excusas, hermano. Lo poco que sabe usted tiene que guardarlo. Bendito sea el Señor. Dios le va a demandar a usted, aleluya, lo que usted le dio. No lo que usted no le dio. Ahora, si usted lleva 10 años y dice, bueno, entonces a mí el Señor no me ha dado mucho. No he leído ni siquiera el libro de Efesios entero. Que ya tiene 6 capítulos. Usted, aleluya, es un irresponsable, aleluya, en cuanto a lo que al Evangelio fue llamado. Póngase las pilas desde hoy. Empieza a leer la Biblia desde hoy. Bendito sea el Señor. Dios le va a demandar esos 10 años. ¿Cómo usted, aleluya, no sabe nada? ¿Cómo le dicen, busque, aleluya, a Tito y está buscando a los profetas menores? Bendito sea el Señor. Pero... bendito sea Cristo por las bondades que Él nos dio en el Evangelio, como Él nos recibió de la nada. Bendito sea el Señor. Empiece a guardar, aleluya, lo que usted poco sabe y empiece a leer la palabra de Dios del Nuevo Testamento hacia adelante. Hermano mío, vamos a ir a una alabanza. Bendito sea el Señor y vamos a empezar a leer después de la alabanza, hermano mío, del 4 del 17 hacia adelante. Aleluya, acuérdese, si nos quiere llamar, el teléfono es el 22 51 17 288, el 22 51 17 288. Bendito sea el Señor. ¿Empieza tú, Lía? ¿Me explican? Hay un filtro así más. Sí, ese debe estar haciendo como interferencia un poquito. Hay un pito, hermano, creo.